Buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión que tiene el nombre de Leyenda Viviente, en el cual el doctor Eduardo de Santibáñez va a dictar su conferencia titulada El buen cirujano. Como discípula del doctor de Santibáñez, realmente siento un gran honor de poder presentarlo en esta ocasión. El doctor de Santibáñez nació en Saladillo en junio de 1951. Sus padres, Eduardo de Santibáñez y Emma Hansen, lo criaron con principios éticos de respeto al prójimo y educación, y su padre fue un cirujano rural quien para él fue un gran ejemplo y le transmitió el amor por el estudio y por la medicina. Eduardo estudió en la Universidad de La Plata, de donde egresó en 1974. Durante su estudio tuvo sus primeros contactos con la cirugía experimental en animales gracias al cirujano Arístides Mesadri, padre de Norberto Mesadri, quien era su compañero de estudio, quien le enseñó con gran rigurosidad técnica quirúrgica en animales. Posteriormente recibió su entrenamiento como residente y después jefe de residentes de cirugía general en el Hospital Italiano de Buenos Aires, junto a quien fuera su maestro y mentor, el doctor Enrique Beveraggi. Continuó su formación en trasplante hepático en Pittsburgh como uno de los primeros fellows de Thomas Stansel, quien fuera uno de los más brillantes cirujanos norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX y por quien Eduardo guarda una profunda admiración. Formado en trasplante y en cirugía hepática, volvió al Hospital Italiano años más tarde con el propósito de introducir el trasplante hepático en la Argentina. Junto con el doctor Miguel Ciardullo emprendieron un camino lleno de trabas burocráticas, económicas y legales, en donde tuvieron que formar un equipo entrenado y poner a punto el procedimiento mediante cirugía experimental en cerdos. En 1988 realizó el primer trasplante hepático de Argentina y un mes después el primer trasplante hepático pediátrico. Tuvo la oportunidad de visitar los principales centros del mundo para aprender y poder luego introducir diversas técnicas quirúrgicas como la reducción hepática, el trasplante con donante vivo, las técnicas de split, la hiperreducción hepática, la senofiltración y el trasplante multivisceral. Junto con el desarrollo del trasplante hepático, Eduardo desarrolló la cirugía de hígado siendo un pionero en la Argentina, un referente nacional y a nivel mundial de esta especialidad. Ha descrito y desarrollado varias novedosas técnicas que permiten mejorar la seguridad en las resecciones y ampliar la cantidad de pacientes oncológicos que pueden beneficiarse de un tratamiento potencialmente curativo. El doctor de Santibáñez desarrolló su carrera en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Fue jefe de la unidad de trasplante hepático por más de 34 años, realizando más de 1.400 trasplantes. También ha sido jefe del Servicio de Cirugía General y ocupado los más altos cargos académicos y en sociedades científicas, entre ellas como profesor titular de la UBA, presidente del 79 Congreso Argentino de Cirugía, presidente de la Asociación Argentina de Cirugía, presidente de la Academia Argentina de Cirugía y presidente del Congreso Mundial de Cirugía Hepatobiliopancreática. Ha publicado más de 170 artículos en revistas internacionales y numerosos capítulos de libro. Ha recibido múltiples premios, tanto nacionales como internacionales, y pertenece a las principales y más prestigiosas asociaciones quirúrgicas a nivel mundial. Si me pongo a relatar cómo es como cirujano, seguramente les adelante lo que él va a presentar como las características que debe tener un buen cirujano. Pero más allá de su enorme conocimiento y destreza técnica, es de destacar que siempre se lo ve disfrutando lo que hace y logra transmitírselo a su equipo. Seguramente, tan importante como el anterior es su gran conocimiento médico y la relación empática que genera con los pacientes. Siempre tiene la palabra justa para inspirarles tranquilidad y confianza. Eduardo se siente afortunado de haber tenido maestros, quienes estimularon el pensamiento crítico, la independencia de criterio y la generosidad en la enseñanza, aconsejándolo y respaldándolo en los momentos difíciles y fáciles de su vida. Y quizás, gracias a esta experiencia, es que reconoce y alimenta activamente la relación con sus discípulos, siendo, creo yo, uno de sus mayores orgullos a nivel profesional. A través de su programa de fellowship, creado en el año 1992 junto con el doctor Pecol, Eduardo ha formado a más de 40 cirujanos que hoy se desempeñan y son referentes en diferentes ciudades de Argentina y del exterior. Hoy veo que están presentes varios de sus discípulos y esto es el reflejo de la relación que fue creando con cada uno de nosotros. Eduardo tiene características personales que lo hacen un gran mentor, es positivo, tiene entusiasmo y lo contagia. Comparte su conocimiento y se regocija con el triunfo de sus discípulos. Es una persona accesible y empática que se puede sentar a escuchar nuestros problemas, tanto profesionales como personales, ayudándonos
a no perder el equilibrio o la línea de flotación, como él le gusta decir. Pero también, al igual que lo es consigo mismo, es una persona exigente que no va a dudar en marcarnos en lo que nos equivocamos y aquellas cosas en las que podemos mejorar. Eduardo es una persona ética, generosa, inteligente, entusiasta, positiva, con pasión por las cosas que hace, con curiosidad y humildad para aprender cosas nuevas. Es muy paciente para algunas cosas, pero muy impaciente con otras, y tiene una constancia que es admirable. Se preocupa y ayuda a la gente que quiere y sabe ver y desarrollar potencialidades en los otros. En definitiva, es una persona que deja huella en quienes lo rodean. En su tiempo libre, Eduardo ha sido y es un gran deportista. Heredó de su abuelo materno su pasión por los caballos, dedicándose en los últimos años a su nueva pasión, su campo y sus toros. Es además y principalmente padre de 7 hijos y abuelo hasta el momento de 7 nietos, a los cuales adora. Durante los últimos 20 años he tenido la fortuna de contar con él como mi maestro y mentor, y estoy completamente convencida de que todas las cualidades que seguramente destacará como las de un buen cirujano las posee y le sobran. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que me da emoción y un poco de vergüenza que hablen de mí. Gracias, Victoria. Es realmente un orgullo estar acá. No trabajé toda mi vida para estar acá. Lo hice fundamentalmente por los enfermos, pero es lindo estar acá y disfrutarlo y ver amigos. Hay alguna diapositiva repetida porque con Victoria nos entendemos mirándonos, y yo la semana pasada me fui de viaje y me dijo, bueno, ¿cuánto va a durar tu charla? Yo le dije, entonces ella hizo esta introducción. Esta charla tiene por objeto contestar esta pregunta que es muy frecuente entre los cirujanos. Decir, che, ¿y qué tal es? Hoy le pregunté a Jorge Nessi, ¿qué tal es este cirujano? Bueno, bien, bueno. El objetivo es tratar de ser lo más justo posible cuando uno contesta la pregunta. Piensen que estas son observaciones subjetivas, compartidas y discutidas con amigos sabios, basadas en experiencias personales, y los invito a reflexionar sobre este tema. Los antecedentes que tienen son una charla que di sobre 10 consejos a jóvenes cirujanos hace unos años y se publicó en la revista del Hospital Italiano. Después, el trabajo del mejor cirujano se publicó en la revista Argentina de Cirugía. Mi jefe residente, Virginia Cano Pusleli, lo convenció a Carlos Pellegrini para que escribiéramos este trabajo de tratando de ser lo mejor que podemos en cirugía. Y este trabajo, publicado en el Boletín del American College, fue durante mucho tiempo uno de los artículos más leídos en el American College. Y por último, con Carlos escribimos este trabajo sobre Achieving Mastery in the Practice of Surgery, que fue publicado en el Annals of Surgery y que es un gran trabajo. Carlos dio la charla como honorario fellow de la European Surgical Association. O sea, nosotros buscamos siempre tratar de ser lo mejor y perfeccionar lo que hacemos los cirujanos, y por supuesto nos gusta ser reconocidos por nuestros pares
como buenos en lo que hacemos. Yo tuve un padre que fue un gran médico y fue mi primer maestro. Y aprendí de él la relación con su maestro, que era Federico Enrique Crisman, que era un gran cirujano de La Plata y maestro. Y por supuesto tuve la oportunidad, cuando estaba en 6º año de cirugía, junto con Norberto Mesadri, verlo operar después de 15 años que no operaba, y él les dijo a sus discípulos: hace mucho que no opero, pero no esperen velocidad, pero el nadador que ha aprendido un estilo y se desentrena, pierde la velocidad, pero no el estilo. Fue importante para mí. Con Norberto Mesadri estudiamos en La Plata, y el padre era el jefe, Aristides Benvenuto Mesadri, era el jefe de técnica operatoria, se llamaba, y todos los fines de semana, con gran asiduidad, nosotros, esto no se podría hacer hoy, iríamos presos, cazábamos perros, los llevábamos al quirófano, teníamos un hombredán, que era un tipo de pulverizador anestésico con éter, y cuando terminamos la carrera de medicina, tanto Norberto como yo teníamos un buen entrenamiento en las prácticas quirúrgicas comunes de un cirujano general, porque habíamos hecho muchísimas de ellas. A los perros los recuperábamos, teníamos bastante buenos resultados y posteriormente los largábamos. Así que tengo mucho que agradecerle a Aristides Benvenuto Mesadri, que era jefe de técnica quirúrgica de Federico Enrique Crisman. Y traigo a colación lo de mentor, porque ustedes saben que Odiseo, Ulises, cuando partió de la isla hacia la guerra de Troya, dejó a su amigo mentor encargado de su hijo para que lo formara. Y esa palabra sí se acuñó en el diccionario de Oxford, ¿no es así? Y actualmente se define como una persona que ofrece apoyo y orientación a otra. Eso es un maestro, y que lo ayuda a desarrollarse, lo ayuda a crecer, y que además está comprometido con ese mentí, ese discípulo suyo. Bueno, para mí esto lo aprendí de mis maestros, y para mí es, como dijo Victoria, una de las grandes satisfacciones. Veo muchos de mis discípulos aquí, yo he hecho muchas cosas por mis discípulos, los he ido a visitar, los he seguido, los he auditado. O sea, pienso que el mentor no solo inspira, sino que también influencia las vidas de los discípulos en muchísimos aspectos. Un mentor no solo inspira, también que lo influencia hasta en aspectos personales, y esa influencia desempeña algo muy importante en la vida de ese discípulo y en la vida del mentor. Hay algunos mentores que enseñan siendo modelos a seguir, y hay otros que son más activos, no solamente en técnica quirúrgica, sino en manejo, en clínica, puede haber mentores en un montón de disciplinas. Puse este cuadro de Turk porque era el anatomista oficial de Ámsterdam, ¿no es así? Y se hacían las autopsias una vez al año en Ámsterdam, y era algo público, ¿no es así? Pero ustedes miren la cara de los discípulos, cómo estaban tratando de aprender esto, que estaba prohibido en otro momento, que no fuera en ese momento. El entrenamiento de los discípulos ha seguido la enseñanza de Halsted. El desarrollo era pasivo, y en general los maestros eran personas admirables por nosotros, que no le veíamos los defectos, que hacíamos lo que el maestro nos decía ciegamente, y cuando nuestros padres nos daban un consejo no necesariamente lo seguíamos tanto como al maestro, creíamos muchísimo en el maestro.
Bueno, yo pienso que tener un maestro al principio de la carrera puede significar la diferencia entre tener éxito y tener fracaso, o conseguir ese éxito mucho más rápido. Yo tuve la suerte de tenerlo a Enrique Marcelo Beberaggi, que fue una guía, me protegió, me aconsejó, me quiso, me defendió, algo increíble. Y aquí lo cito a mi amigo Carlos Pellegrini, que dando una charla de honor en la Sociedad de Cirujanos Afroamericanos, dijo algo que a mí me dejó grabado. No esperen que el médico que admiran venga a buscarlos y les pida que sean sus discípulos. Salgan a reclutar, creo que es la palabra en inglés, yo puse conquistarlo, y demuéstrenle que aman lo mismo que él ama. Yo siempre, por ahí había varios candidatos, pero ayudaba, me comprometía con el discípulo que me demostraba que amaba lo que yo amaba. Ahí le daba todo. Si no detectaba eso, no lo hacía. Y esto es una cosa muy importante. Los mentores ofrecen guía y consejo y nos sirven de modelo porque siempre imitamos. Yo en un momento dado me decían que hablaba parecido a Beberaggi, porque trataba de copiarle todo lo que hacía él. Y por supuesto, ese mentor detecta en los discípulos las virtudes, las características y por supuesto lo proyecta y le facilita el desarrollo. El buscar la excelencia y transformarse en el mejor está asociado a una mentoría excelente, y nosotros tenemos médicos en nuestra universidad que han hecho doctorado en mentoría, y realmente esto en el mundo, cuando uno investiga, uno ve que todos los premios Nobel tuvieron mentores, todos los grandes cirujanos tuvieron grandes mentores, todos los investigadores tuvieron grandes mentores. Puede ser que algunos no, pero en general una mentoría, un éxito podemos definirlo, pero alguien que llegó a algo muy importante, que descubrió algo importante, que hizo ciencia en forma importante, tiene atrás un mentor. Este cuadro sobre la muerte de Sócrates es muy interesante, porque si ustedes buscan por qué se mató Sócrates, Sócrates se mató porque consideraba que los políticos griegos eran corruptos, y yo imagino la cantidad de cicuta que necesitaríamos en Argentina para solventar este tema. Los discípulos de él, por supuesto, trataban de evitar, ustedes miren cómo Platón está cabizbajo, evitar que el maestro se suicidara. Por supuesto que los mentores son modelos a seguir, sin embargo, solo unos pocos maestros y modelos a imitar son mentores. Les podría decir de Messi, de Michael Jordan, del que sea, son hermosos para imitar. Pero para ser mentor hay que comprometerse con el discípulo. Eso es una diferencia realmente importante. Y el maestro también debe disfrutar del éxito y del crecimiento del discípulo y no competir con el discípulo. Pero sí, los discípulos compiten, todos mis discípulos compiten conmigo, los miro acá y se ríen, todos. Pero a mí no me preocupa eso, me gusta que compiten, pero yo no compito con ellos, yo disfruto del éxito de ellos. Y así debe ser. Ahora, hoy en día esto ha cambiado muchísimo, porque el mundo y la inmediatez de lo que se necesita no da tiempo, y los mentores tienen poco tiempo. Entonces, para terminar de formarse en los distintos programas, los alumnos tienen
distintos mentores y de distintas formas, o sea que la mentoría va cambiando. Y por supuesto uno puede detectar distinta empatía con algún mentor o no, pero no va a haber un mentor así como tuvimos, uno que fue la estrella, en mi caso Beberaggi, pero va a haber varios seguramente. Yo también puedo decirle que tengo varios mentores. Pienso que sí, que se puede llegar a ser buen cirujano sin mentores. Y conozco algún caso, pero ya hay un problema. Si uno tiene un mentor, todo se hace más rápido y el mentor lo guía a uno y le ahorra un montón de caminos difíciles. Y por supuesto, hoy en día, los buenos cirujanos, porque eso es lo que estamos hablando, yo estoy queriendo decir que para ser un buen cirujano en general, haber tenido un mentor o tener un mentor y poder hablar con ese mentor de vez en cuando, a uno le ordena la cabeza, le sirve, el tipo ve la gran imagen y lo puede orientar mejor porque ya pasó por eso. Pero los equipos multidisciplinarios son muy buenos y uno aprende mucho. Y la inteligencia colectiva es algo que se conoce de los últimos 15 años y siempre la inteligencia entre varios llega a una resolución del problema menor, y un buen cirujano debe tratar de concurrir o estar en contacto con equipos multidisciplinarios para tomar las decisiones. Ahora, yo al principio también, cuando era cirujano joven, pensaba que ser hábil era la condición más importante, y en general los cirujanos hábiles saben quiénes son los cirujanos hábiles y admiran a los cirujanos hábiles, es increíble. Pero para ser buen cirujano además hay que tener equilibrio, hay que estudiar, hay que tener conocimiento. El cirujano debe ser un buen líder, debe motivar a su equipo y debe ser el responsable del equipo y salir siempre a defender a su equipo. Y por supuesto, el buen cirujano debe hacer en el paciente lo que haría en sí mismo o en algún familiar que ama. Hace unos años, Henry Bismuth en mi casa me dijo, estábamos hablando de este tema, y me dijo que sí, dice, pero se las voy a leer a las palabras porque fueron así, me las hice mandar escritas por él. Nunca he visto morir a un cirujano en el quirófano como resultado de su desempeño irresponsable, pero he visto a pacientes morir, sentir dolor o sufrir complicaciones debido a cirujanos imprudentes y temerarios. Hay que tener mucho miedo de los cirujanos temerarios. Hay que tener mucho miedo de los cirujanos que anteponen su ego al bien del paciente. Esto lo aprendí de mi amigo Miguel Ciardulo. Un buen cirujano nunca debe estar apurado. El tiempo no es el conductor y es preferible, si no la perfección. Y es preferible que el cirujano sea lento pero piense rápido. Siempre les digo a mis discípulos, cuando quieren juzgar a un cirujano, lo primero que tienen, por lo cual deben juzgarlo, es por la cantidad de complicaciones que tienen. Y lo segundo, vean los drenajes al otro día de la cirugía. Si tiene mucha sangre. Por supuesto, el ego del buen cirujano no se siente herido cuando tiene que detenerse, cuando tiene que repensar lo que está haciendo, cuando tiene que retroceder o cuando tiene que consultar a otro, porque lo que importa es el bien del paciente. El buen cirujano no se concentra en decir, bueno, a mí me mandan lo que los demás no pueden hacer y yo lo hago. No. El buen cirujano se concentra en el bien del paciente. Y por supuesto, si el buen cirujano tiene la virtud, además, de ser excelente, hábil, capaz de hacer cosas importantes, todo eso va a ser un enorme beneficio para los pacientes. Y ese tiene que ser importante. Además, uno tiene que tratar dentro del dolor de ser empático, de ser comprensivo, de ser piadoso y nunca darse por vencido.
Cuando un paciente, yo he visto tantos cirujanos que abandonan un paciente complicado porque están hartos. Nunca hay que abandonar. Un buen cirujano no abandona. Por supuesto, los buenos cirujanos disfrutan de lo que hacen. Si lo llaman un domingo, está en un baile o en una fiesta, algo, y va a operar. Yo siempre he ido contento, iba a hacer algo que me gustaba. Y se sienten afortunados, por supuesto, de vincular el trabajo con esa pasión y esa virtud. La pasión por la cirugía es como enamorarse. O lo sentís o no lo sentís. No es esto un cachito enamorado. ¿Estoy enamorado, Carlos, o no estoy enamorado? Es así. Y por supuesto, la cirugía debe ser un medio, digamos, para conseguir algo bueno, no algo para sobrevivir. Los buenos cirujanos aprenden de los errores y comparten el conocimiento. Por supuesto, tienen que investigar, tienen que publicar, tienen que hacer conocer a los demás lo que investigaron, por supuesto, y difundirlo. Y los cirujanos deben pedir ayuda. Cuando sienten que algo va mal, los cirujanos deben pedir ayuda y no tienen que sentir su ego dañado porque pidan ayuda. Es mucho más importante y buen cirujano uno que pide ayuda que el que no necesita pedir esa ayuda. Hay que auditar constantemente los resultados, porque cuando auditamos nuestros propios resultados encontramos que teníamos muchas más complicaciones que las que creíamos que teníamos. Y ser, por supuesto, conscientes de las limitaciones. Si creemos que no podemos hacer algo, tenemos que consultar con otro. Y esto del miedo es así. Yo toda la vida he tenido miedo de hacer cirugía. Ni que hablar la noche anterior a ser un donante vivo y tener que operar el sano, porque al sano lo único que le vamos a dar es dolor. Entonces, eso lo aprendí de Favaloro, que decía que el buen cirujano es consciente que el miedo es parte de su vida y debe sentir miedo. Peligroso un cirujano que no sienta miedo. Por supuesto, las relaciones de confianza deben ser con el paciente y con los familiares también. Y bueno, y uno debe concentrarse más. Yo escucho muchas veces que dicen, no, es un loco, la familia. Ahí es donde más tranquilos tienen que estar, tienen que ir, tienen que poner más líbido en comprender esa gente que está actuando bajo presión, bajo estrés. Y percibir el dolor, porque la que se enferma no es el paciente solamente, se enferma la familia. Y uno tiene que entender eso. Es interesante estar del otro lado del mostrador para entender eso, pero nunca hay que dejar de entenderlo. Y este es un tema muy importante. Yo no soy un ejemplo porque me divorcié 2 veces. Pero el cirujano debería tener un switch on-off cuando se va de atender un paciente complicado y llega a la casa y vienen los hijos o vienen los nietos o los amigos quieren ir a tomar una cerveza. No tengo tiempo, No. Debe haber la forma, debe entrenarse de no transmitir en la casa los problemas y no creer, porque yo he visto cirujanos que levitan, que creen que son dioses. No. El problema es el mismo problema nuestro que el problema de la persona que está atendiendo un mostrador. Cada uno, el problema personal de cada uno es muy importante. Por supuesto, mantener esas relaciones son muy importantes, porque si uno no mantiene esas relaciones con la familia, si uno no deja de percibir ese amor y ese soporte de la familia, ahí es débil, ahí se va a transformar en muy mal cirujano. Nosotros tenemos un Ateneo de Amor y Mortalidad en el servicio de hace muchos años y yo detectaba qué cirujano tenía un problema personal cuando aumentaba la cantidad de complicaciones del cirujano y lo llamaba al escritorio y hablaba con él y ahí salía algo de esto. Entonces, ese equilibrio es muy importante. Y por supuesto el retiro. Los mejores cirujanos saben cuándo irse del quirófano. Es mejor que digan, mira, ¿por qué se fue de Santibáñez? ¿Sabes lo bien que operaba? ¿En qué día? ¿Cuándo se va este viejo?
¿no? Y este síndrome de un cordobés, un gran cirujano, Narciso Hernández, el síndrome de la bronceemia, hay que evitarlo. El cirujano que entra así porque hizo una operación o entra a un lugar académico, porque ese ego hipertrofiado, esa arrogancia, esa falta de humildad hace que cese el aprendizaje. Y a mí, cuando en un día no aprendo algo y no me quiero autorreferencial, pienso, ¿por qué no aprendí algo? Si uno es humilde, tiene posibilidad de aprender. Si uno es soberbio, no aprende más. Así que, como conclusión, les diría que es importante encontrar precozmente un mentor. Yo fervientemente lo aconsejo a los jóvenes. Las habilidades deben completarse con el conocimiento, el sentido común y el equilibrio. El objetivo primordial del buen cirujano es ayudar al paciente. El paciente, esa es primera persona, es lo más importante. Hay que encontrar un balance adecuado entre lo profesional y la vida personal. Muy importante, muy importante. Hay que ver cómo se logra. Pero esto es una de las claves para poder seguir haciendo lo que uno ama. Equilibrio en la vida personal. Y ser humilde para seguir aprendiendo. Y por supuesto, para ser un buen cirujano, se debe ser una buena persona. Gracias. Muchas gracias, doctor de Santibáñez. Vamos a pedirle al presidente del Congreso, el doctor Pablo Soncinio Astudillo, quien va a hacer una entrega de una medalla al doctor. Sí, querido Eduardo, muchas cosas nos unen. Tenemos la misma edad, me ganaste en número de hijos por 1 y yo te gané en número de nietos por 7 u 8. También me ganaste el número de esposas, yo tengo solo una. Nuestras vidas han sido más o menos parecidas en diferentes escalas y yo te sigo desde que nos recibimos y te admiro y te quiero mucho. Por eso estoy convencido que esta medalla de leyenda viviente la mereces ampliamente. La medalla dice, perdóname. Sí, no, perdón. La medalla dice al doctor, no necesito anteojos, vieron para. Doctor Eduardo de Santibáñez, leyenda viviente 2023. No sé si el título, por ahí Carlos sabe más, de leyenda viviente es bueno o no, si quieren que uno se muera, Pedro, o no estoy seguro, pero agradezco profundamente en nombre de la asociación a Pablo Soncinio Astudillo, a todas las autoridades y a todos ustedes por tenerme la paciencia. Pedimos un ratito más por si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta. Está el micrófono abierto. Está paullando. Lucas. Bueno, Eduardo, emocionante escucharte. Nada, a veces nos cuesta definir quién es el mejor juez para que te defina vos como buen cirujano. ¿Viste? Vos lo tuviste a Beberaggi, lo tuviste a tu amigo de toda la vida, Mesadre, tenés a tus hijos, tenés a tus discípulos. ¿Dónde pones el punto? Si tenés, no me digas todos, ¿dónde pones el punto de
quién vos calificás como el mejor juez para que te defina a vos como el mejor cirujano? Mis discípulos. Mi discípulo, Lucas. Vos sos uno de ellos. Soy de los que más he retado, he seguido, me fui 2 veces a Suiza, pero seguimos teniendo esta empatía y me seguís consultando a veces, ya menos, pero... ¿Algún otro comentario, pregunta? Virginia. Vicky. Bueno, doctor, muchas gracias por la charla. La hemos escuchado muchas veces. Lo que hemos podido trabajar con usted sabemos que es leyenda viviente de todo lo que ha expuesto. La pregunta que le quería hacer era, usted que ya ha vivido muchas cosas, muchas etapas del país y muchas etapas en la evolución de la cirugía, para los cirujanos que recién estamos empezando a caminar y que da un poco de temor el escenario, la situación, criar una familia y la demanda de la profesión, si tiene algún mensaje para dar de cómo atravesar coyunturas o si el consejo es, no sé, emigrar, buscar otras oportunidades, otra salida. Eso. Gracias, Vicky. Una de mis mejores jefas de residentes que tuve, junto con Pablo Huésper, los 2 del mismo año, y tuve la gran habilidad de convencerlo a Carlos de escribir el trabajo ese, que salió tan lindo. Yo soy muy optimista, demasiado optimista, y para mí este es un gran país que va a tener muchos altibajos, pero que va a salir adelante. No el país, la gente es extraordinaria. Y yo a los jóvenes les diría, sí, hagan todos los trámites para cualquier otra cosa, pero yo ando por el extranjero, vengo de operar en Alemania, no veo grandes diferencias, parezco el ministro, ¿se acuerdan que dijo que era lo mismo? Pero ustedes aquí se forman bien, si ustedes siguen algunas pautas se forman bien, y yo estoy seguro que todos los que tienen una buena formación de una forma u otra, que hay cirujanos del interior, yo soy del interior, tienen un gran futuro. Concéntrense en tratar de ser los mejores en lo que hacen y les va a ir muy bien. Eso necesita mucho sacrificio. Hay que levantarse temprano, hay que estudiar, hay que relacionarse, hay que comerse algunos sapos, etcétera. Pero les va a ir bien. Yo soy muy optimista. Tengo a mi hijo acá. Yo a mi hijo me da miedo que se vaya. Siempre estoy esperando que me diga, pero le va bien. O sea, si hace algunas cosas que son... Yo no conozco ningún discípulo mío que le vaya mal. No conozco. Los miro, todos los que están acá son exitosos todos. Y todos son extraordinarios médicos. Así que, no sé, a mí me encanta cómo les va. Discípulos que se han ido hace 2, 3 años y operan mucho más que nosotros. Y que operan bien y mejor. Así que yo soy muy optimista. Ahora, tengan independencia de criterio y no se callen. Digan lo que piensan donde tienen que decirlo. Digan lo que piensan donde tienen que decirlo. No se queden callados. Pregunten y contesten. ¿Algún otro comentario? Yo tengo una pregunta. Nosotros varias veces, yo creo que soy una de las primeras que reconoce la fortuna de tener un gran mentor, y varias veces hemos hablado del tema de la importancia de tener un mentor en el desarrollo del cirujano, pero no todos tienen la suerte de encontrarlo tan fácilmente, y es muy fácil decir, bueno, busquen un mentor, pero en la práctica, ¿qué le aconsejarías a un cirujano joven que no tiene un mentor? ¿De qué manera puede ir encontrándolo o teniendo el beneficio de tenerlo? Y
Eso es más difícil en algunos lugares pequeños del interior que en los grandes centros. Si uno está en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, bueno, es más fácil tener mentores. Pero, ¿qué pasa con los cirujanos que, como mi padre, que estaba en un pequeño pueblito y que el camino a La Plata era de tierra, 220 kilómetros por la ruta 205? Bueno, vayan, o sea, es algo que les veo muchas veces a los residentes que dejan de tener contacto con su lugar de origen, de la residencia de Siena. Sigan yendo, sigan en contacto. Yo tengo acá, les miro la cara, los discípulos míos me llaman: y doctor, ¿cuándo vamos a salir a cenar? ¿Cuándo necesito hablar con usted? Vayan a los lugares, pregunten, sigan teniendo y encuentren empatía con alguno de los médicos. El padre de Juan Salceda me vino a operar 17 años seguidos todos los lunes. Era de Tandil. Juan habrá venido 7 veces. El padre 17 años seguidos. Es un reto, Juan. Hay que venir más seguido. ¿Está claro eso? Ese es un buen tip. Seguir yendo al lugar donde uno se formó, estar en comunicación con los médicos que lo formaron. Yo veo, nosotros tenemos una relación de ex-fellow y nos juntamos y organizamos, etcétera. Y por supuesto, yo a Juan es un chiste porque él hablamos muchas veces y está en contacto constantemente, etcétera, por varias cosas. Pero tengan un link, tengan una relación que les permita tener a alguien que les dé consejos. Muchas veces con los casos difíciles, ese es un tema también, los casos difíciles recibimos ahora con WhatsApp, ahora con todos estos medios. Es una pavada recibir, es muy simple recibir una consulta con los colegas. Yo consulto con los colegas buenos que tengo del exterior, les mando los casos y les digo a ver qué piensan, a ver si piensan lo mismo, porque es un gran respaldo que uno tiene. Bueno, eso es lo mismo, es una linda forma de mandarle un caso, consultar a alguien que los ha formado a ustedes y que se involucre y les diga qué hacer. Eduardo, te felicito por la charla. Siempre, muchas veces ya te lo dije, me siento un privilegiado en haberme formado en el hospital y después seguir trabajando hace más de 20 años. Y la pregunta viene con respecto al tema de las experiencias afuera, en otros países. ¿Qué importancia le das en la formación de un buen cirujano el hecho de poder ver otras cosas o otras realidades en otros países? Sí, muy buena pregunta, Rodrigo. Ahora es totalmente diferente. Carlos Pellegrini, para formarse, tuvo que ir, morirse de hambre en Estados Unidos, prestarse a experimentos experimentales con Skinner o en Chicago cuando estaba para poder vivir. Antes teníamos que ir. Yo para aprender tuve que ir y estar en Pittsburgh y no sabía hablar inglés y no sabía... Era distinto, antes había que ir a ver. Ahora, ustedes se entrenan en cirugía. Están entrenados, usted no tiene que aprender a operar. Ustedes tienen que ir a relacionarse con alguien que lo ven en un congreso y le dicen: doctor, a mí me gustaría visitarlo. Todos los extranjeros le van a decir: sí, venga, cómo no, va a ser un placer tenerlo. Y es una satisfacción que uno lo venga a ver a alguien de afuera. Lo va a aceptar y ustedes tienen que ir a aprender conductas. Y ustedes van a ir a aprender conductas y pueden ir todas las veces que quieran, y para eso son buenos los congresos, para interrelacionarse, para hablar, para pedirle cómo me puede ayudar. O sea, a mí me parece que ustedes no tienen que aprender a operar, ustedes tienen que aprender conductas. Ahora, si van a aprender algo muy específico, y quieren ser los mejores en eso, y seguramente, o si quieren aprender algo específico sobre... Ahora, antes no existía la investigación, ahora acá en Argentina se hace investigación de muy buen nivel en ciencia. Entonces, todas esas facilidades las tenemos. A mí me parece que ir al extranjero es de una cosa especial y además le da a ustedes una visión gran angular. Cuando ustedes van al extranjero y viajan y piensan, tienen tiempo de pensar porque acá los tienen muy presionados, eso les da otro panorama. Para mí hay que entrenarse acá, ir a hacer un toquecito afuera y no dejar de hacerlo.
Sí, Juan. Bueno, era obvio que todos en algún momento nos íbamos a emocionar durante la charla y que íbamos a repasar muchas cosas de nuestra vida. Yo quiero hacer un comentario, no una pregunta, y en realidad no lo digo ni como una adulación ni nada, pero acá hay mucha gente que te conoce porque somos discípulos y mucha gente que te conoce o que te admira como cirujano porque te han visto desempeñar la disciplina en todos lados. Pero si hay algo que quiero rescatar, que por ahí en la charla en tantas cosas pasa como un tema más y me parece lo fundamental, es que el mundo y la cirugía hoy ha llevado a que los procesos formativos sean cada vez más complejos, con ateneos interdisciplinarios, con rotaciones, con ir, con venir, y todos los centros de cirugía han llevado el nivel de sus discípulos cada vez un poco más arriba. Pero el mentor, y yo no conozco a nadie que le caiga mejor esa palabra que a vos, ha sido esto de involucrarse en la vida y en lo que nos está pasando a los que estamos cerca. Y esa es una decisión personal que haces, que es poner mucho de uno mismo, de tiempo, y tiene que ver con cosas que son mucho más importantes y que van a hacer a la formación de las personas, que después van a llevar la disciplina que hagamos para adelante. Yo me acordaba, mientras que te escuchaba, consejos, algún puede decir los que se pueden decir acá, ¿no? Pero que nos peinemos, que nos abrochemos la camisa con la izquierda, que aprendamos a abrir y a cerrar la puerta con la izquierda para desarrollar la habilidad en esa mano. Recuerdo y ver cosas más allá de estudiar y de aprender a operar. Recuerdo consejos como que me habrás visto en algún lado y me has dicho: esa relación no te hace bien, no hagas perder tiempo a esa chica. Y voy a decir las mías porque sé otras de otros que están acá. Pero la verdad que esa condición de involucrarse en lo que le está pasando al otro sentimentalmente, en sus afectos personales, en su sufrimiento, en cómo está llevando la disciplina, en decir cosas que alguien como médico o como jefe no se debería animar a decir porque no sabe si tiene ese vínculo, creo que han hecho de vos el ejemplo de mentor que sos, y no lo digo como una adulación, sino lo digo porque el tiempo pasa. Ahora te dan este premio, este reconocimiento más de viejo, pero los que venimos abajo, que después vamos creciendo, creo que tenemos que copiar eso que vimos de vos con la gente que está abajo nuestro, y esa es la mejor forma de transmitir lo que aprendimos, que no es solamente cómo agarrar la doble o cómo agarrar una tijera, sino ir un poquito más a lo que tenemos adentro. Y creo que por eso estamos todos eternamente agradecidos y lo quería rescatar acá. No hay patada en el culo que no te haga ir para adelante.